En nuestra estadía en San Carlos de Bariloche, llegamos a la misma conclusión que los estudiantes y docentes del IBE. El Instituto Balseiro se encuentra en una de las ciudades más bellas de nuestro país. Sus reservas naturales, que incluyen lagos, bosques y montañas, y sus destacados centros de esquí, son el principal atractivo y sustento económico de esta ciudad, capital de la provincia de Río Negro. Es además, y como ya hemos conocido en capítulos anteriores, uno de los polos científicos y tecnológicos más importantes de América, donde se encuentra el Instituto Balseiro dentro del Centro Atómico Bariloche, perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. De hecho, el instituto se encuentra rodeado de montañas nevadas y bosques donde estudiar o llevar una vida como docente es verdaderamente un privilegio. Primero, fui en VAP hace como 2 meses, cuando estaba seleccionando temas para la maestría. Nos dieron un recorrido, nos hablaron con nosotros, nos explicaron todos los posibles temas de maestría que hay. Y respecto a los logros de INVAP, te puedo decir que INVAP creo que se creó en 1976 o cerca, y comenzó fueron egresados de aquí del Balseiro, y lo que inicialmente hacía eran cosas relacionadas con los reactores nucleares. Y a partir de ahí se fue desarrollando después la parte de radares, la parte de satélite, hasta nuestros días. Y ha tenido mucho éxito a nivel internacional, y esto se demuestra, la parte nuclear no sé mucho, pero se demuestra, por ejemplo, con el ALSAT-1, que hace un año aproximadamente lo lanzaron y fue totalmente un éxito. Y ahora van a lanzar otro satélite, y bueno, están construyendo 2 reactores nucleares en los Estados Unidos, han construido reactores nucleares en otras partes del mundo, no sé específicamente, lo he leído en la Wikipedia, pero no recuerdo. Y sé que a nivel Latinoamérica y a nivel Argentina es una de las mejores instituciones, es una de las instituciones con más prestigio en cuanto a lo que hace. Hablemos de las telecomunicaciones en nuestro país. ¿Has tenido la posibilidad de estar fuera de nuestro país, perfeccionándote aún más? ¿En qué nivel está Argentina si hablamos de telecomunicaciones? Las telecomunicaciones son un área crítica en el desarrollo del país. Anteriormente era un poco limitado lo que se estaba realizando, pero en los últimos años esto se ha revertido. Hay muchos proyectos a nivel nacional que así lo muestran. Estamos hablando concretamente de grandes proyectos que están desarrollándose, por ejemplo, en ARSAT y en INVAP, que tienen que ver con la red federal de fibra óptica, que tienen que ver con el desarrollo de satélites de comunicaciones en INVAP, con el desarrollo de radares, de televisión digital abierta, etc. Es decir, hay un marco en el área de las telecomunicaciones muy importante, y que hacen que los profesionales, investigadores del área de las telecomunicaciones y afines, tengan un futuro, a mi entender, importante en lo que tiene que ver con posibilidades laborales y de investigación, ¿no? Nosotros tenemos 4 experimentales, los físicos, 4 materias experimentales. La última materia experimental es algo más formal, algo mejor fundamentado, ¿no? Te dan un director de tesis, un director, ¿no? Que está realizando una investigación recién, y él te propone qué van a hacer, ¿no? Y en mi caso, yo estudié el efecto Hall de spin inverso en bicapas metálicas. Y es una rama de la espintrónica que en un futuro va a reemplazar a la electrónica específicamente. ¿Qué es la espintrónica? Y la espintrónica, la definición exacta es manejar el spin de los electrones, no, tener control sobre el spin de los electrones. Es una variable de la electrónica, ¿no? El spin es un grado de libertad del electrón, sí. Y bueno, en mi experimento lo que hacíamos era inducir mediante resonancia ferromagnética sobre un ferromagneto corrientes de spines hacia un material no ferromagnético, en este caso el tantalio, y a partir del efecto Hall de spin inverso, que se descubrió hace pocos años, hace 30 años, y después en 99 se redescubrió, obtener diferencias de tensiones o corrientes eléctricas a partir del efecto Hall de spin inverso, teniendo una corriente de spines. Y bueno, ese es el principio físico de lo que yo hice, y en un futuro eso va a ser bastante aplicable.
Como ven, la posibilidad de aplicar lo que se aprende es prácticamente una necesidad de los estudiantes, y en nuestro país el desarrollo tecnológico ha sido exponencial en los últimos años. Muchos jóvenes ingenieros, por ejemplo, terminan trabajando en el INVAP, investigación aplicada, construyendo los satélites que hoy ya orbitan en nuestra galaxia, como el ARSAT-1 o el ARSAT-2. En ese sentido, vale la pena detenerse algunos minutos en el RA6, el reactor nuclear escuela que tiene el IB, ya que si hablamos de aplicar lo que se aprende y de experimentar constantemente, los estudiantes de ingeniería nuclear tienen un reactor exclusivamente para ellos. En aquellos años, fue decisión de las autoridades del momento instalar un reactor escuela en el Instituto Balseiro, porque a nivel nacional el gobierno tenía un plan nuclear determinado para la época. La práctica de mantener informada a la opinión pública acerca del desarrollo del programa nuclear argentino, me complazco convocar otra vez a los representantes de los medios periodísticos, escritos, orales y televisivos, para hacer conocer en esta ocasión la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional en relación a la construcción de una planta de producción de agua pesada y de la central nuclear Atucha 2, esta última enmarcada en un plan de 4 centrales nucleares, de acuerdo a lo establecido en el decreto 302 del 29 de enero de 1979. La mitad de la vida de este lugar ha sido con física solamente. Entonces, ya cercano a los 30 años aparece la ingeniería nuclear, que también tiene asociado, hay una maestría y hay también un doctorado en ingeniería nuclear, como carreras de posgrados. Entonces, en el caso de ingeniería nuclear, la fuente de financiamiento original, pasaron dos cosas, más allá de que era una dictadura militar, mirándolo en temas estrictamente académicos, había académicos o de desarrollo, había un proyecto había un plan nuclear, que después se vino abajo, digamos. Se vino abajo porque se vino abajo el gobierno militar, pero también porque el gobierno democrático del doctor Alfonsín se encontró con un país devastado económicamente. Entonces no se pudo mantener en el tiempo eso. Y quien financió eso era PNUD, o sea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue la época en que yo aparecí aquí en Bariloche, hace el año 82, 83. Aparecí cuando ya se habían recibido, creo que, un par de cohortes de ingenieros nucleares, y las áreas de vacancia que había en el país de necesidades de cubrir determinados temas de ingeniería nuclear, no lo había en ningún otro lugar de Latinoamérica. Fue la primera carrera de ingeniería nuclear en toda Latinoamérica, la de este lugar. Se hizo con estos fondos de PNUD, trayendo investigadores de distintos lugares del mundo. Ahí fue la época en la cual se construyó el reactor RA6, o sea, como un reactor de investigación y de docencia. El reactor se comienza a construir a finales de la década de los 70 y la idea fue la de acompañar a la recientemente creada ingeniería nuclear, una nueva carrera, la segunda carrera del Instituto Balseiro de grado. La primera fue la originaria, la licenciatura en física. El Instituto de Física de San Carlos de Bariloche nace en el año 1955 con una carrera de grado, la licenciatura en física. Luego se genera naturalmente la carrera del doctorado en física, y en el año 1977 entran los primeros estudiantes a la nueva carrera, en aquella época, de ingeniería nuclear. Entonces se pensó que la herramienta más importante que podría tener un estudiante de ingeniería nuclear sería un reactor nuclear. Es por ello que el Estado Nacional, la Comisión Nacional de Energía Atómica, determinó que se construya un reactor de investigación asociado a la par del Instituto Balseiro. Y es este en el que estamos, el RA6, que quiere decir Reactor Argentino número 6, totalmente diseñado y construido en el país por argentinos y para acompañar la carrera de ingeniería nuclear. En el caso de nuclear acá fue el reactor por un lado. Yo me acuerdo que todos los monoblocks que están acá cerca de la ruta. De hecho, cuando yo vine a vivir acá, vine a parar un monobloc, o sea, hubo
hubo una cantidad importante de gente, digamos, ahí se empezó, fue el primer cimbronazo de crecimiento en cantidad de gente, cuando empezó a venir la gente asociada a ingeniería nuclear. Numerosos estudiantes que han pasado por aquí, de muchas carreras, y no solo estudiantes, sino además futuros operadores de plantas nucleares, de nuestras centrales nucleares, que han pasado y han aprendido cómo operar un reactor nuclear justamente en esto que es un reactor escuela. Además, se han desarrollado numerosos métodos de utilización de los neutrones que se generan en un reactor nuclear como este para aplicaciones de las más diversas, como por ejemplo las aplicaciones médicas de la medicina nuclear, en particular una de ellas, quizás sea la más importante en este reactor nuclear, la terapia por captura neutrónica en boro, o por sus siglas en inglés BNCT. Esta terapia de una de las enfermedades más graves que se conocen, el cáncer, a través del uso de neutrones generados en un reactor y de una sustancia que tiene metida en ella un elemento químico que se llama boro, y ese boro, con la reacción que provoca ese neutrón que sale del reactor nuclear, genera la aniquilación de la célula maligna. Esto es una terapia, un procedimiento relativamente moderno en nuestro país y que está en una etapa de aprobación por las autoridades médicas para que sea en un futuro cercano utilizado como una práctica rutinaria de combate del cáncer. ¿Ha tenido algunas aplicaciones experimentales acá? Ha tenido aplicaciones experimentales. Experimentales no es la palabra correcta, pero se entiende que no está todavía en una clínica rutinaria, en un proceso rutinario de un hospital, sino que está siguiendo los pasos para su aprobación final. En esta metodología de combate del cáncer se necesitan una serie relativamente grande de especialidades, por lo tanto, esta es una metodología multidisciplinaria donde se conjugan médicos, bioquímicos, farmacéuticos, ingenieros nucleares, físicos y hasta psicólogos para tratar a un paciente que debe ser conducido a esta terapia para combatir este mal, que es el cáncer. Y esto ha tenido numerosas aplicaciones en seres humanos, en una etapa preclínica, y esperamos que prontamente se ponga en marcha la etapa rutinaria de utilización de esta terapia para combatir el cáncer. La instalación del RA6 en el IB permitió que estudiantes, técnicos, ingenieros nucleares de todo el mundo quisieran experimentar y perfeccionarse en el instituto, lo cual no solo abrió un abanico de conocimientos, sino también de costumbres y regionalismos que se entremezclaban con la cultura patagónica del lugar. Interesante la gente que venía, o sea, gente de distintas culturas, de distintos lugares del mundo, o sea, era muy común salir de mi departamento y en el de al lado estar la madre de un pakistaní con sus culturas y sus religiones haciendo dibujos con harina de arroz sobre el piso, que es unas cosas que gente con turbante, era un lugar, digamos, multicultural. Y creo que fueron años muy ricos, digamos, ¿no? No por nada decimos que el Instituto Balseiro es el más democrático y federal de los institutos de la Argentina, ya que, como escuchábamos al principio, vienen de todas las provincias del país, y el tema de dar una beca, que el Estado Nacional dé una beca, que es dinero que va al bolsillo directamente del estudiante, que es un dinero muy importante, es casi un sueldo, un salario, mucho más que un salario mínimo, y eso permite al estudiante independizarse de la economía familiar, lo cual implica muchas situaciones. Hay familias que no lo necesitan, la mayoría de las familias sí lo necesitan, y es un dinero que esa familia se ahorra y el estudiante descarga a sus espaldas para dedicarse completamente al estudio, y eso ha dado resultados muy buenos. No importa de qué condición cultural, social o geográfica tenga,
ese alumno, ese chico con esas capacidades y esa voluntad de trabajar y estudiar, tiene la posibilidad y tiene el futuro abierto aquí en el Instituto Balseiro a través de estas becas. Tiene todos los laboratorios a su disposición, los libros, todo el acceso a internet y bueno, esa posibilidad de esa ayuda económica muy importante que lo hace el más democrático y federal de los institutos de la Argentina y el más latinoamericano de Latinoamérica. De acuerdo a aquel estudiante un poco reticente a estudiar en el Instituto Balseiro por lo que se pensaba desde afuera, ¿no? Que este es como una ciudad de nerds. ¿Qué pensás hoy, ya como egresado, como docente? Y sobre todo dándole un mensaje a aquellos que por ahí están viendo este documental y piensan estudiar en el Instituto Balseiro. Yo diría que no se pierdan la oportunidad. Es una muy buena oportunidad, no es el conjunto de nerds que uno se imaginará. No estamos viviendo esa serie de Big Bang Theory, si bien hay algunos personajes de cada uno de esa serie. Y depende de lo que quieran estudiar. Si lo que quieren estudiar está acá, es una excelente oportunidad. Justamente porque tiene el profesor casi particular, por decirlo así, en un lugar donde los profesores son investigadores y no al revés, donde cuando va a buscar al profesor para hacerle, o al ayudante, ni siquiera al profesor, al ayudante que está haciendo su doctorado o que ya volvió de su postdoc y está haciendo investigación, donde lo va a buscar, en lugar de buscarlo en la oficina, lo va a buscar a su grupo de investigación. Entonces ahí uno mira qué se está haciendo. No es que lo va a buscar al departamento de física, al departamento de matemática. Lo va a buscar a su oficina o a su laboratorio. Entonces el contacto con el trabajo futuro que uno va a hacer es directo, es apenas entrar. O sea, no es solo la beca que lo hace interesante porque uno se dedica solo a estudiar y no piensa si está trabajando, si no está trabajando, en dónde invierte su tiempo, sino que uno ya ve lo que va a hacer después desde el primer momento que está. Los distintos gobiernos, los procesos sociales, culturales y políticos que ha vivido Argentina sin duda han marcado el crecimiento o el estancamiento del desarrollo científico y nuclear en nuestro país. Surge en ese sentido la necesidad de conocer cómo estamos hoy en materia de inversión científica. El grado de madurez de la industria nuclear argentina, a la cual hay que volver a revivir porque se desarmó mucho de lo que se había hecho 30 años atrás, pero mientras tanto con fuertes inversiones desde el Estado se está lentamente volviendo a restablecer a que termine habiendo un parque industrial asociado a los desarrollos nucleares que se están planteando en estos momentos. A lo largo de estos 33 años de vida del reactor nuclear, de este reactor nuclear y a lo largo de los 65 años de la Comisión Nacional de Energía Atómica y 60 años del Instituto Balseiro, han pasado muchas cosas. La historia de nuestro país fue y vino por muchos vaivenes políticos y económicos y eso se ha notado. Hubo épocas donde nuestros estudiantes, nuestros graduados, debían irse del país a buscar suerte en algún otro país, en algún otro lugar, en alguna otra universidad, en empresas privadas, incluso dentro del país, pero aislarse del beneficio social que eso incluye. Y lo que podemos ver desde hace ya varios años es una vuelta atrás, quizás sería decir una vuelta adelante, porque los estudiantes se quedan en nuestro país, tienen muchas posibilidades de trabajo. El plan nuclear es muy amplio, muy extenso. Tuvimos la terminación de la central nuclear de Atucha 2, donde algunos de nuestros estudiantes participaron. Tenemos la exportación de reactores nucleares, donde también muchos egresados participaron en esas diseño, venta y construcción, por ejemplo, de los reactores de Perú, Argelia, Egipto y Australia. También Argentina decidió desarrollar y construir un reactor
productor de radioisótopos, el más grande de Latinoamérica, va a estar en el Centro Atómico de Ezeiza, y eso lo está llevando a cabo la Comisión Nacional de Energía Atómica con profesionales, muchos de los cuales son egresados del Instituto Balseiro. Además de eso, están los grandes proyectos de la observación de las partículas astronómicas, como el proyecto OYER en la provincia de Mendoza, donde muchos egresados del Instituto Balseiro del área de ciencias, de física, también están participando en él. Y tenemos últimamente, en el año 2014, arrancó el Plan Nacional de Medicina Nuclear, que involucra además la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza, donde también tenemos egresados del Instituto Balseiro. Y este Plan Nacional de Medicina Nuclear va a involucrar, ya lo hace, pero va a seguir involucrando a, digamos, la mayoría de los egresados de las carreras en física médica, licenciatura en física, ingeniería nuclear e ingeniería mecánica del Instituto Balseiro. Y además tenemos el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que involucra todo lo que es telecomunicaciones. Así que nuestra carrera, que fue impulsada desde la Presidencia de la Nación para que sea dada en el Instituto Balseiro esta ingeniería en telecomunicaciones, también tiene un futuro muy amplio, y ya estamos viendo los resultados del lanzamiento del primer satélite de telecomunicaciones, el Larsat-1, y que necesita nuestro país muchos ingenieros en telecomunicaciones más. Así que el plan nuclear es vasto, el plan en telecomunicaciones nacional es muy grande, el Plan Nacional de Medicina Nuclear es enorme y muy ambicioso, así que necesitamos de todos los egresados del Instituto Balseiro, de todos los egresados en ingenierías de la nación, de las universidades nacionales, y vamos a necesitar muchos egresados más, así que invito a todos los chicos y chicas que en este momento están pensando qué carrera seguir, mirar las ingenierías, la licenciatura en física como una opción muy interesante, con un trabajo asegurado en el futuro y como una profesión muy satisfactoria, muy interesante, apasionante para algunos de nosotros, y con un futuro realmente muy feliz en cuanto al desarrollo profesional e intelectual de cada uno de nosotros. Y muchas veces la profesión nos lleva por el mundo a conocer nuevos lugares, a traer conocimientos de afuera, y que también hace interesante esto de la globalización de las tecnologías, que tanto la gente de afuera viene a buscar conocimientos a la Argentina, y nosotros también salimos a buscar y a mostrar lo que hacemos en nuestro país. También es bueno pensar que existen otras maneras de ir llevando el conocimiento básico a la gente. Si no, esto que nosotros llamamos el bien común, que es el conocimiento, no es tan común. Claro. Por eso es que tenemos que buscar caminos de llevarlo de la manera más directa posible. Uno lo ve en otros países, donde los medios también de comunicación están abiertos y son explotados en toda su potencia didáctica. Para enseñarle, se le puede enseñar perfectamente a la gente común, por así decirlo, lo que es un acelerador, para qué se usa, o lo que es el magnetismo de los materiales, ¿no es cierto?, qué importancia tiene, y cómo no podríamos vivir y hacer nada de las cosas que estamos haciendo si no hubiéramos desarrollado los medios magnéticos que tenemos hoy y los que tendremos en un futuro. Todo esto es bueno que la gente lo sepa. Entonces, no es solamente estudiar, no es solamente investigar, no es solamente formar nuevas generaciones, sino es todo eso más un esfuerzo en tratar de acercarnos tanto como sea posible y estar dispuesto, obviamente, hacia nuestros conciudadanos para poder explicar lo que estamos haciendo. Esa fue nuestra intención desde un comienzo: comunicar la ciencia, mostrarle a nuestros televidentes, a las comunidades universitarias, a la comunidad en general, qué es y qué hacen en el Instituto Balseiro, un lugar donde se congregan pasiones y necesidades de experimentar e investigar. Hay que estudiar, como en cualquier carrera, pero los profesionales que egresan del IB terminan aplicando sus conocimientos donde siempre soñaron trabajar en su vida.
Hasta aquí llegamos con un equipo de Señal U, el canal de TDA de la Universidad Nacional de Cuyo, para documentar el maravilloso mundo de la ciencia. Bueno, yo egresé del Instituto Balseiro como ingeniero en el año 1981. Pude quedarme en Bariloche y como investigador de la CONEA y como docente durante varios años. Llegué hasta la categoría de profesor adjunto. Luego viajé por el mundo, pude hacer un doctorado en el exterior y al regresar, bueno, volví a la Universidad Nacional de Cuyo y a la Comisión de Energía Atómica. Y hoy en día sigo en la Universidad Nacional de Cuyo. Creo que el poder estudiar, el poder haber estudiado en un ámbito como el del instituto, para mí ha sido de los mejores momentos de mi vida. Es una experiencia riquísima que ahora los egresados que están saliendo la están viviendo y va mucho más allá de este momento. Los que estudiamos en el Balseiro tenemos una característica particular y es que tenemos una fuerte formación básica, muy fuerte, en matemática, física, termodinámica, estadística. Y esa formación básica ha hecho que uno pueda desempeñarse en campos muy diversos de la ciencia y la tecnología. Lo que parecería ser un título limitante, por ejemplo, como ingeniero nuclear, bueno, en mi caso particular me ha permitido desempeñarme en temas como ciencias de la Tierra o, por supuesto, en ingeniería nuclear y en temas como un proyecto que estoy llevando adelante ahora de biocombustibles. El universo que tenemos o el momento tecnológico que vivimos y el universo que tenemos hace que hoy en día estemos formando profesionales que van a trabajar en temas que hoy día todavía no existen, ni siquiera sabemos cuáles son. Y en ese sentido el desafío que hay para ustedes y para todos los que quieren estudiar estas carreras tecnológicas fuertes o científicas fuertes es justamente el de tener abierta la mente, la capacidad, estar siempre atentos, ser creativos, no cerrarse a un principio, a una idea y nada más que eso. Y realmente nuestro mundo, que evoluciona muy, muy rápidamente en todos los temas científicos y tecnológicos, nos brinda una enorme cantidad de oportunidades para desempeñarnos. Mi sensación personal es que la vida me es poca para todo lo que quisiera hacer. Y creo que ustedes van a sentir lo mismo a lo largo del tiempo. Hablar de ciencia es hablar de hombres que tienen sueños de esperanzas de un mundo mejor. Es la necesidad de brindar un servicio vinculado al desarrollo científico, pero también social de nuestra comunidad. La ciencia necesita mentes que piensen, que tengan por naturaleza el afán de investigar. De eso se trata el IB, una gran familia con un mismo objetivo: convertirse en hombres de bien apasionados con el quehacer científico. Un hombre atómico.